queridos Carmen, Andrés, Miguel. Es un honor estar con todos ustedes esta noche celebrando la presentación en sociedad de este libro. Voy a ser muy breve, muy conciso, algunas reflexiones que motivó la lectura de este trabajo dilatado de Miguel Álvarez, que le ha llevado ya largo tiempo trabajar. A través del tiempo, como todos ustedes saben, el arte católico halló en cada época un modo propio de expresión conforme a los requerimientos de la liturgia, estableciéndose una estrecha relación entre la sensibilidad religiosa y las formas artísticas. El Concilio de Trento y posteriormente la Contrarreforma fungieron como elementos determinantes en la actitud del hombre ante la vida y su forma de ver el mundo. Las manifestaciones culturales religiosas se convirtieron en un instrumento eficaz y puntual de propaganda religiosa, conforme a las directrices impuestas por los papas en Roma y la propia Compañía de Jesús, entre otras órdenes seculares. La literatura de ese momento pasó a ser una actividad moralizadora y el arte, como todos ustedes saben, y es parte de lo que celebramos hoy aquí. El arte fue un intérprete puntual del mensaje eclesiástico. El permanente control de la Iglesia que la Iglesia ejerció sobre las artes propició un regio e invaluable legado artístico y arquitectónico que en el caso de este país, de Guatemala, pese a casos lamentables de destrucciones intencionales, que eso sucede en todo el mundo, ha permitido conservar la mayor parte de esta vasta herencia patrimonial sacra. Y esto se debe tanto a las autoridades gubernamentales como pero principalmente a los representantes eclesiásticos. Recordemos que en los años 60 del siglo pasado, el Concilio Vaticano II, en el capítulo dedicado al arte y los objetos sagrados, recomendó que los clérigos, mientras estudian filosofía y teología, deben ser instruidos también sobre la historia y la evolución del arte sacro y sobre los sanos principios en que deben fundarse sus obras, de modo que sepan apreciar y venerar y conservar los venerables monumentos. Más adelante, en 1989, el Papa Juan Pablo II creó la Comisión Pontificia para la Conservación del Patrimonio Artístico e Histórico de la Iglesia, con el fin de fomentar en las comunidades católicas del mundo el estudio y la valoración de los bienes culturales, apoyada tanto en los documentos pontificios como en la legislación canónica. La escultura colonial que ahora nos convoca. A 30 años de haberse presentado una primera gran exposición sobre la escultura colonial guatemalteca en un museo mexicano del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Museo Nacional del Virreinato, titulada Imaginería Virreinal, Guatemala y México, esto fue en 1987, y 20 de la espléndida exposición de Objet Madera de Dios, Imaginería Colonial Guatemalteca, patrocinada por la Embajada de Guatemala en México. Detrás de ella, y aquí está con nosotros, la entrañable doña Isabel Páez de Serra, y el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, del Museo Popol Vuh y del Instituto de Antropología e Historia de este país. La fortuna me reúne nuevamente con el historiador y cronista de esta ciudad, Miguel Álvarez Arriba. Todavía en 1984, el historiador Luis Luján lamentaba la poca difusión que tenía la escultura colonial guatemalteca fuera de sus fronteras. Sin embargo, de aquel año hasta nuestros días, ha sido creciente y continua la aportación de nuevos trabajos de investigación, siendo una de sus obras bibliográficas culminantes el libro Imágenes de Oro, publicado en 1993 por la Fundación GIT. Pese al esplendor que alcanzó la imaginería colonial, en su gran mayoría permanecen anónimas
y dar con sus autores es un reto permanente para los historiadores del arte que nos dedicamos a estos temas. Sin embargo, de diversas obras escultóricas se conoce su autoría gracias a crónicas y documentos notariales, como las de Alonso de la Paz, que nunca firmó sus tallas, además de una que otra firma autógrafa, por lo que se pueden mencionar obras como la Virgen del Coro, identificada por el cronista Francisco Vázquez como obra de Juan de Aguirre, y el Salvador de Horta, ya desaparecido, trabajado por los maestros España de la talla y Perales el estofado. La iconografía de estas esculturas que ahora miramos, de estas esculturas coloniales, es abundante, particularmente los temas religiosos que gozaron de mayor predilección por parte de la sociedad guatemalteca. Como bien saben ustedes, las figuras de Cristo y de la Virgen María predominan obviamente en el panorama artístico, además de ángeles, santos y mártires de diversas órdenes religiosas, adquiriendo en muchos casos actitudes y expresiones físicas muy particulares y características de Guatemala. Entre las imágenes con más fortuna se cuenta con contratos y testamentos. Se encuentra el Jesús Nazareno de la Merced, que ahora celebramos, ya que se conoce el libro de la cofradía, cuya transcripción paleográfica por parte de Miguel Álvarez se había presentado de manera fragmentada hasta ahora. Por ese invaluable documento sabemos que Mateo de Zúñiga esculpió al Nazareno en 1654, mientras que José de la Cerda lo encarnó, siendo ahora una de las más tradicionales imágenes de vestir que existen en Guatemala y Centroamérica. Fue encomendada al escultor con la anuencia del fraile agustino Pablo Enríquez de Rivera, posteriormente obispo de México. Su realización costó en blanco 65 pesos, que se los pagaron a Zúñiga, y la encarnación y colores se los puso don Joseph de la Cerda, como mencioné antes. Terminada esta escultura maravillosa, nos dice el documento, fue colocada en su capilla el 27 de marzo de 1655 y su consagración llegaría 62 años después, en agosto de 1717, y aún más tarde, en julio de 1778, fue trasladada del convento mercedario de Santiago de Guatemala a este convento en la nueva capital. Como lo hemos Miguel y yo mencionado en otros textos, en su imprescindible nómina de imagineros, el historiador alemán Heinrich Berlin considera a Zúñiga junto con De la Paz a los dos más importantes escultores guatemaltecos. Al autor del Nazareno de la Merced también se le atribuye la contratación de otros trabajos relevantes, como la decoración de los retablos de Nuestra Señora de la Antigua y de Santo Tomás en el Templo de Santo Domingo, además del retablo de la Natividad de Jesús en la Iglesia de la Concepción y los altares mayor de la Catedral y del Sagrario. La conservación del vasto legado cultural no es tan solo un motivo político, sino un acto de veneración para nuestros antecesores que construyeron al país, de consideración ante las generaciones por venir y principalmente de respeto hacia nosotros mismos. Guatemala, al igual que mi país, no olvidemos nunca que tenemos historia común. Cuenta, como todos ustedes saben, con un acervo patrimonial constituido por diversidad de obras. Varias las podemos disfrutar y venerar en este maravilloso templo. Pinturas, esculturas, contamos con documentos trabajados, con partituras, con monumentos, con zonas arqueológicas y sitios urbanos, con las que Guatemala ha enriquecido la cultura universal. El valor de estos bienes surge de su originalidad creadora y representan un cúmulo de obras que, por el solo hecho de haberlas heredado de nuestros antepasados, significa para nosotros un compromiso común
el conservarlas, cualquiera que sea el ámbito político, cultural, religioso o geográfico al que pertenezca. La celebración por la aparición de este magnífico libro, editado cariñosamente por la Fundación Cambia una Vida, por Carmen y Andrés, es también una oportunidad para reiterar al director del Museo Nacional de Historia y cronista de la Ciudad de Guatemala, porque desde hace más de 30 años viene contribuyendo con su saber, no son 30, son 40, ¿no? Disculpe usted. Viene contribuyendo con su saber y su hacer al enriquecimiento y la conservación de la cultura nacional guatemalteca. Ha abierto el camino para saber más acerca de la cultura, los monumentos, las tradiciones y la historia. Con su estilo muy personal de trabajar, ha combatido a veces también a la cobardía y a la tradición destructora de esta gran identidad nacional. Arévalos en trabajos escritos con sencillez y claridad. Perdón, estos luces me traen a radio. Nos entrega páginas monumentales dedicadas a tantos sueños que son ahora realidad bibliográfica, como el libro que publicó en 2013 junto a Rita Villanueva y como el que ahora felizmente nos ha convocado. Generoso promotor cultural y acucioso investigador que día con día demuestra a sus innumerables seguidores y fans que lo conoce casi todo, y a sus largos pero pocos años, Miguel no ha perdido nunca la capacidad de asombro como la que le provocan costumbres ancestrales o vestigios artísticos y monumentos. Ha denunciado y ha luchado por salvar, y en algunas ocasiones he tenido la fortuna de acompañarlo, por salvar y conservar a tantos elementos bellos de la destrucción, y con ello da cuenta permanentemente de su amor por la herencia cultural de Guatemala. Miguel Álvarez Arévalo, autor de esta espléndida nueva cita bibliográfica con una de las imágenes más hermosas de la América Latina colonial, el Jesús de la Merced, nos descubre y nos ha devuelto a través de sus textos, sus entrevistas, sus colaboraciones en televisión y radio, y ahora afanosamente y en cualquier momento en las redes sociales, infinidad de mitos, infinidad de leyendas, de tradiciones y arte, recuperando siempre buena parte de la grandeza de una ciudad que es para Miguel su amor eterno. Muchas gracias. Esta publicación pues dio a conocer muchos aspectos que se desconocían de Jesús de la Merced. Ustedes pueden revisar toda la historiografía y todos los turnos y todo. En ningún momento se dice el patrón jurado de la ciudad. Fue hasta esta investigación publicada en 1977. Las rogativas, igual. Y así, muchos datos. Pero providencialmente el artículo se publicó en 1967 y nos dimos cuenta que al año siguiente, era en 1978, que coincidía con el bicentenario del traslado de Jesús de la Merced. Entonces, con el padre Jorge Tulumino Lizarralde y con el licenciado Raúl Valle de Avellano, que lo recuerdo mucho, se preparó entonces la gran procesión, aquel domingo 9 de julio de 1978. Si no hubiera sido por estas investigaciones ya publicadas, no se celebró. 1978, febrero a julio, inició una serie dedicada a Jesús de la Merced en la página literaria de El Parcel. Para esto, siendo yo joven y estudiante, recibí todo el apoyo del licenciado Rindel. 1980 se publica un librito sobre Jesús Nazareno de los Milagros y Jesús de la Merced. Pasaron 2 años.
El año pasado, hacia noviembre, dije, viene el tricentenario de la consagración de Jesús de la Merced, que fue uno de los más grandes acontecimientos de la vida de la ciudad de Santiago de Guatemala. Entonces yo quise desempolvar mis investigaciones, acudí entonces al Derecho, que sé que es un purucho de corazón, fui a su fundación, Cambia una Vida, es una fundación que él explicará mejor que yo, y me dijo, ¿cómo no? Y yo muy contento, me dejé los textos, y de repente me llamó, me dijo, mira, yo lo quiero en otro formato, lo quiero con diseño, lo quiero con foto antigua y con foto de fotógrafos contemporáneos, para darle más proyección al libro. Entonces me comuniqué a México con Francisco, pues siempre estamos comunicados, y le conté del proyecto. Entonces me dijo, sí, está bien, pero hay que actualizarlo. Se hizo. Y gracias a todo esto, hoy, 7 de marzo, estamos aquí, hermoso convento de la Merced, de la Nueva Guatemala de la Asunción, presentando este libro que ojalá sea de su agrado, y es una modesta contribución para el tricentenario de su consagración. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, y tenemos que seguir porque todavía hay más por investigar y publicar. Muchas gracias y bendiciones. Jesús el Señor, que es el camino y la verdad y la vida, esté con todos ustedes. La palabra de Dios, que procede de la suprema verdad en persona y conduce a la verdad, es viva y eficaz. Y sigue su avance glorioso, no solo cuando es escuchada la predicación, sino también cuando es leída y percibida a través de los libros, y en particular a través de este libro, Encuentro Histórico con Jesús de la Merced. Dios, en efecto, despierta en el corazón del hombre el deseo de conservar en los libros y demás medios los resultados de la investigación humana, que tiene por objetivo la conquista de la verdad, en este caso el conocimiento de la historia litúrgica, de la historia de la fe viva de nuestra Guatemala. Esta verdad se halla de modo eminente en los libros de la Sagrada Escritura por su condición inspirados por Dios, pero también los demás libros, especialmente este libro, alimenta el pensamiento y la palabra del hombre si se escriben y conservan para difundir la verdadera cultura, para una investigación más profunda de la verdad y para un honesto conocimiento del Espíritu. Extraen siempre de la misma fuente divina de la sabiduría, de la bondad, de las cosas buenas que explican el pueblo, en este caso especialmente la vida de nuestro Señor Jesucristo, del Nazareno, que vamos a venerar precisamente en esta Cuaresma de la Semana Santa. Por tanto, es oportuno pedir la bendición de Dios para su iniciativa, ordenar la custodia y la difusión de este libro y la devoción al Jesús de la Merced. Escuchamos ahora, hermanos, las palabras del apóstol San Pablo a los Colosenses. La palabra de Cristo habita en ustedes en toda su riqueza. Enséñense unos a otros con toda sabiduría. Corrígense mutuamente. Canten a Dios, denle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados, y todo lo que de palabra o de obra realice, sea todo el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Eres grande, Señor Dios nuestro, tú que en distintas ocasiones y de muchas maneras te has revelado a los hombres, te has dignado entregarnos tu palabra en la Escritura inspirada por ti. Atiende ahora nuestras súplicas. Que todos los que leerán este libro, Encuentro Histórico con Jesús de la Merced, se pongan al servicio de la sabiduría del Señor, que digan a tu palabra encarnada, que vienen instruidos en la sana doctrina, trabajen asiduamente en la edificación de un mundo más humano
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Padre, Dios de todo conocimiento, nos instruye en sus caminos. Cristo, sabiduría eterna, nos haga conocer la verdad. El Espíritu Santo, luz divina, ilumine siempre nuestras mentes, para que aprendamos lo que es justo y bueno y lo pongamos por obra. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.